que hayamos omitido y seguimos la clase para no perder el ritmo. Bien. Está bien, profesor. Entonces, a las 6:30 paso lista. Ajá. De acuerdo. Muy buenas tardes. Siendo hoy 4 de agosto del 2021, 6:30 de la tarde, y con Leonor, Alexandra, Fabricio, Erika, Sara, vamos a empezar a desarrollar los principios del derecho ambiental en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero antes, algo muy importante que yo quiero preguntarte, Alexandra, que yo te quiero preguntar, Fabricio. ¿Cuál es tu conexión con la naturaleza? Cuando leo sus respuestas de sus compañeros, parece que fuera una única relación normativa, jurisprudencial. Hay un terror a revelar realmente cuál es tu relación. Como mi estimada Alexander, como que si ocultaras a la persona con la que un día saliste y no quisieras que nadie se entere. Creo que eso podría ser tomado como algo extraño. Alguien tiene una falta de autoestima y no creo que sea la persona que quieres ocultar. En este caso, es la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera gran pregunta que nos debemos hacer ahora que hemos vuelto de las vacaciones renovados y que muchas de ustedes han disfrutado un descanso merecido. La otra pregunta que aquí Ana Lucía, que está acá, nos hace es, ¿dónde te posicionas con relación a tu ambiente? Esa es otra de las preguntas que hicimos en el aula virtual y la mayoría, otra vez, se fue por los costados, por la tangente, pero no fue frontal. Muy pocos fueron honestos en decir cómo se posiciona el ambiente. Dijeron cómo se posiciona el derecho, dijeron cómo se posiciona el Tribunal Constitucional, dijeron cómo se posiciona la Corte Interamericana, la ordenanza, todos menos ellos. Entonces hay una preocupación de parte de la cátedra de si saber si están formalmente metidos en el curso o si también materialmente consideran a esta rama del derecho algo fundamental para la vida en sociedad, ¿no? Esa es mi preocupación. Por tanto, me es legítima la siguiente pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de tu empatía, Alexandra, o tu indiferencia, Isaac, con tu entorno? ¿Cuál es la consecuencia? Porque bien, es válido que ustedes tengan una posición de repente neutral, cientificista, racional, es un objeto la naturaleza, como de repente fue un objeto aquella persona que no quieres, el innombrable que no quieres mencionar, que ocultas, que alguna vez se conocieron, pero ya no quieres saber nada de esa persona y la omites de tu biografía personal. Básicamente eso mismo me parece que pasa con la naturaleza cuando ustedes fueron niños o adolescentes, tenían una relación mucho más firme con la naturaleza que luego se fue olvidando, que se fue apartando, o quizás algunos ni siquiera pudieron llegar a conocer esa afinidad que hay con el río, con el bosque, con el parque, con un entorno donde lo tecnológico no está en primer lugar. Y la última pregunta, y no menos importante, es, ¿y tu salud física y mental realmente necesita naturaleza o te basta con lo que tienes ahora? Esta es la pregunta que yo les invito a reflexionar hoy y que vean la fotografía como su compañera tiene una relación de contemplación con la naturaleza, necesita de la naturaleza para poder estar completa en el sentido de ser humano que tiene una mirada comprensiva más allá de la racionalidad, más allá de lo convencional. En mérito de probar mi tesis, si es que están o no metidos en el curso, no si escuchan la clase, porque eso sería lo menos importante, sino si realmente sienten de verdad por qué este curso debería ser
más importante de lo que es, no para la universidad, no para la facultad, sino para ustedes, ¿no? ¿Qué piensa usted, Sara Meilín Balbín Velázquez, de la primera pregunta? ¿Cuál es tu conexión con la naturaleza? ¿Podrías decirme? Buenas noches, bebé. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Respecto a su pregunta, yo pienso que la naturaleza es una forma, o sea, como, yo siento que la naturaleza es una forma de vivir, o sea, estar con la naturaleza es una forma que de vivir, ¿cómo le digo? Allá, o sea, bueno, yo estudio ingeniería ambiental y yo siento que mi deber, no solamente, sino como estudio ingeniería ambiental, no solamente pienso que, o sea, yo estoy ingeniería ambiental, yo escogí esta carrera porque siento o quiero progresar, ver aspectos de cómo aprender, pero siento que debemos aplicarlo, tratar de llevarlo en tu forma de vivir, ¿no? Y considero que en mi carrera o en cualquier carrera que estudies, puedes aportar ayudando, porque actualmente, sinceramente, vivimos una época donde necesitamos prosperar y mejorar, ya sea para nuestra generación. Entonces, ayudar a la naturaleza no es solamente ayudar al planeta, sino también es pensar en el futuro de los seres que queremos. O sea, yo no conozco a mis nietos, a mis hijos, pero sé que en un futuro, si cuidan la naturaleza, a ellos les hago un bien. Entonces, pienso que amar la naturaleza es también cuidar a los demás en un futuro y de paso en el presente, porque si actualmente no cuidamos, prácticamente nos hacemos un daño a nosotros mismos en un futuro, indirectamente y directamente. Pero no se trata solamente trata de que abarque a todos, incluso a un ser vivo, a un animal, ¿no? De coger una botella o de coger plástico, indirectamente afecta a alguien que no sabes, pero sabes en el fondo que está haciendo bien, ya sea naturaleza o ya sea un ser vivo. Yo considero eso, profesor. Yo en mi conexión siempre trato de hacer actividades, publicar cosas que sé que le va a hacer bien a la naturaleza. Muchas gracias. Yo me defino así, profesor. Erika Quispe, ¿y tú dónde te posicionas con relación a tu medio ambiente? Buenas tardes, profesor. Respecto a mi posición frente al medio ambiente, es algo complicado, la verdad, porque cuando era más chiquita creo que tal vez sentía esa conexión del ambiente, la paz, la naturaleza, pero creo que a medida que fui creciendo fui dejándolo de lado. Y es como que ya solamente cuando estudiaba trataba de verlo, lo veía como un recurso muchas veces y luego empecé a notar, o sea, todos los impactos que generamos y todas las consecuencias que genera en sí la población humana y entonces me puse a plantear, en verdad, ¿qué estamos haciendo? Y es como que volví a replantearme lo que tenía en mente sobre el ambiente, sobre lo que está a mi alrededor y por eso es que decidí estudiar ingeniería ambiental. Entonces, tratando de hacer un cambio positivo desde donde esté, generar un impacto positivo y aprender, ¿no? Más que todo. Gracias, Erika. Bastante reflexiva y honesta tu respuesta. Ayuda mucho a la cátedra conocer sus opiniones. Melchorita, ¿cuál es la consecuencia de tu empatía o indiferencia con tu entorno? ¿Lo sabes? Sí, buenas tardes. Em, bueno, definitivamente lo que hagamos con nuestro entorno va a traer consecuencias a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Em, bueno, nuestro entorno, aparte de las relaciones humanas, también está conformado por el ambiente y el entorno físico y natural. Entonces, siguiendo el tema de los ciclos ecológicos y los servicios ecosistémicos y demás, definitivamente cualquier tipo de impacto, positivo o negativo que tengamos, va a traer consecuencias, ¿no? Bueno, se podría decir que la más grande externalidad que ha tenido pues el ser humano por el desarrollo industrial, bueno, a lo largo de los años, es el cambio climático, ¿no? Entonces es como que el, el ejemplo más concreto y claro,
que nuestras acciones van a tener consecuencias cuando estamos hablando de actuar dentro de un sistema cerrado, ¿no? Que es el planeta. Gracias por compartir tu experiencia, Chorita. Leonor, como representante de la Escuela de Derecho, ¿y tu salud física y mental necesita de la naturaleza? ¿Cómo respondes a esa pregunta? Mi salud física y mental necesita de la naturaleza, necesita estar en un ambiente equilibrado. Comparto mi experiencia, por ejemplo, con mis compañeros, que yo vivo en una zona industrial y hace un par de años era muy difícil poder vivir en mi casa, puesto que las fábricas hacían que vibrara y también por los gases que emitían las fábricas. Era muy común que estar viendo mis plantas arriba de mi techo y ver los humos que salían, incluso que no se podía respirar bien. Con unos vecinos tomamos acciones como, por ejemplo, pedir a la municipalidad que inspeccione si es que están cumpliendo con las medidas de salubridad de las fábricas. Se cerraron algunas, se multaron otras, pero de todas maneras, sí yo considero que es muy importante el entorno, la contaminación ambiental y cómo afecta eso a nuestra salud física y mental, porque incluso uno se puede adaptar a vivir contra esos percances. Por ejemplo, para mí incluso ya era normal, pero las personas que venían a visitarme a mi casa era como, no, Leonor, está mal que vivas en un lugar donde tiembla o parece que va a haber un sismo. Entonces, considero que es importante que nosotros recalquemos la importancia que es vivir en un medio ambiente que esté y que se cumplan las cuestiones de calidad y también se cumplan los estudios de impacto ambiental, tanto en las fábricas, empresas y todas las que estén alrededor. Gracias, Leonor. Alexandra, danos tu opinión. ¿Aló? Sí, Alexandra, te escuchamos. Ya. Lo que quería compartir era sobre un comentario que vi en una red social sobre la empatía y bueno, quería leerlo y compartirlo. Lo que dice es habitual que pensemos que nuestra capacidad de experimentar el sufrimiento de los otros es una especie de fuente de bondad. Sin embargo, no hay nada más equivocado. En el libro en el que se basa esta respuesta, revela que la empatía es uno de los principales motores de la inequidad y la inmoralidad en la sociedad, porque lejos de ayudarnos a mejorar nuestras relaciones, la empatía es una emoción caprichosa y racional que apela a nuestros propios prejuicios e irónicamente nos lleva con frecuencia a la crueldad. Basado en argumentos científicos, este libro, bueno, ejemplifica que algunas de las peores decisiones tomadas por individuos y naciones, a quién dar dinero, cómo responder al cambio climático, a quién meter en prisión, son impulsadas normalmente por honestas, aunque desviadas emociones, con precisión y sabiduría. Contra la empatía, bueno, se llama el libro, evidencia cómo esto distorsiona todos los aspectos de nuestra vida, desde la filantropía y la caridad, hasta el sistema de justicia, desde la sanidad y la educación, hasta la paternidad y el matrimonio. Sin empatía, nuestras decisiones serían más claras, más justas y sí, más morales. Entonces, al final lo que yo entiendo es que a veces pensar que las cosas son, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos, la última tarea que fue la sentencia del Tribunal Constitucional y cómo entendieron estos el derecho a un ambiente sano y equilibrado, porque lo interpretan bajo su modelo, ¿no? Cómo ellos sienten que debe ser un ambiente sano y por qué deberíamos salvaguardar esto, ¿no? Y ellos, yo por lo menos lo vi, que buscaban por un fin económico más que todo, ¿no? Porque hay que evitar contaminar, porque si no vamos a tener que resarcir y eso nos va a costar dinero. Entonces, al final el fin es bueno, porque al final lo que quieren es proteger la naturaleza, pero su empatía o la forma en la que ellos ven esta justicia ecológica está desviada, ¿no? Y también creo que a veces nos puede pasar a nosotros. Gracias por compartir tu opinión, Alexandra. Yo quiero compartirles un breve pensamiento de Alejandro Nieto en Crítica de la Razón Jurídica, página 11, donde sobre el derecho dice lo siguiente: la visión que hoy circula sobre el derecho ha cumplido una función eficaz durante 2 siglos y puede seguir cumpliéndola, justamente a la que muchos de ustedes se refieren cuando hablan de la norma, la jurisprudencia, la doctrina, y está muy bien continuar ese legado. Sin embargo,
yo comparto la opinión de Nieto cuando agrega a lo antes dicho lo siguiente. Yo defiendo la que considero más útil por responder mejor a los intereses de la sociedad actual y la que incurre en menos contradicciones lógicas funcionales. ¿A qué se refiere? A que si yo no atiendo a estas necesidades de tener de reconocer una relación con mi entorno, de reconocer un tipo de empatía, y claramente si yo tengo antivalores como el egoísmo, la falta de reciprocidad, definitivamente la empatía será una empatía como de un universo alterno donde el superhéroe ya no lo sea, sino sea el villano. Entonces, es verdad lo que dice muchos autores de a qué entiendo por empatía, pero entendamos esa empatía anclada en valores que impriman la reciprocidad, la solidaridad, el no hacer daño a otro, el conectarme a mi entorno, el no generar un individualismo que pueda perjudicar a la sociedad, ¿no? El individualismo es bueno, pero el hiperindividualismo es el que nos trae problemas. Todo en exceso suele generar un daño. En ese contexto yo quería, partiendo de la premisa del realismo jurídico, de esta corriente que atiende la realidad social para poder construir normas, para poder interpretar normas y para poder aplicar normas, a que conozcamos en los ojos de diferentes personas cuál es la relación de naturaleza para poder luego revisar la jurisprudencia, si calibra, si coincide con esta mirada, ¿no? Y una de ellas que yo les comparto es de Casilda Pinche Sánchez, donde cuando le preguntas y cómo se imagina ella, se dibuja así, ¿no? Se dibuja con un entorno donde ella se fusiona con la naturaleza, se fusiona con la música y se fusiona como que fuera parte de la naturaleza, ¿no? Y si ves su obra a la izquierda, a la derecha, ves que así ve también a los otros que son indígenas, ¿no? Con una relación armoniosa, equilibrada, lo cual no quiere decir que no vayas a hacer caza, que no vayas a recolectar frutos o que no vayas a pescar. Esa relación es armónica porque cada vez que lo haces, sientes que le debes algo a la tierra, sientes que le debes a la naturaleza y tratas de no perturbar ese equilibrio, ¿no? Hay que ser honesto también en reconocer, como bien lo señala nuestro autor no tengo el texto a la mano, qué pena, ya lo encontraré en un momento. Hay un autor que habla sobre ya lo encontré, acá está. Yuval Noah Harari, de Animales a Dioses, breve historia de la humanidad, y claro, él reconoce que la aparición del hombre en la historia del planeta trae consigo también un proceso de extinción de especies, ¿no? El hombre, si es culpable de sus orígenes, aunque ya no fuera industrial, ha tenido un impacto. Y la tercera extinción de especies se da en la época industrial, pero no digamos que tampoco hay que idealizar como que los primeros hombres recolectores y cazadores no hubieran hecho ningún tipo de impacto. De hecho, Australia perdió la mayoría de fauna, megafauna que tenía, de hecho, Norteamérica y Sudamérica también. Sin embargo, a pesar de eso que yo puedo decir, es verdad, también es cierto que luego de ese proceso, esas dos extinciones que fue salida de África hacia Europa, salida hacia Europa a América, y luego cuando pasa todo esto, bueno, se equilibra un poco y no es que depredemos a ese nivel, ¿no? Sin embargo, la época industrial nos da un contexto donde se producen estas extinciones como producto de una deforestación a gran escala y una falta de relacionamiento con mi entorno. Por eso esta mirada de Casilda Pinche Sánchez connota una manera de ver el mundo que busca y persigue mantener el estado de las cosas más o menos como están, ¿no? Digamos que no hay transformaciones, las hay, pero más o menos como le está. Y otra, ¿no? Y otra porque siempre hay que poner la mirada también del hombre, no solo de la mujer. Wilder a Louis, cuando tú le preguntas cómo ve la naturaleza, te responde con un dibujo, con un trozo de
de carbón y una hoja en blanco y se fusiona también con el ambiente, ¿no? Está conectado con el ambiente. Hay una salud en estas dos fotos que tú ves, una salud mental y una salud física que está allí mostrándose plena de bienestar. Y hay una conexión. Entonces, para ellos, yo no sé si para ustedes, pero para ellos lo es. Y explorando a nivel de Occidente, donde el asunto racional y científico ha hecho que nos desapeguemos de la naturaleza y la tengamos como un objeto, como un recurso, tú encuentras que, sin embargo, los artistas, por ejemplo, Regina Laura y otras, se inspiran para poder tocar el arpa o para poder cantar en la naturaleza. Y en el entorno de la naturaleza cantan con una mayor pasión. Entonces, no es que el Occidente haya perdido esa relación. Lo que pasa es que está reducida al contexto de algunos grupos minoritarios y probablemente los músicos y los artistas donde todavía se mantiene esto, que en las comunidades indígenas no solo son los artistas, sino son en general cualquier poblador que tiene una relación con su entorno. Hace poco celebrábamos el día para los pueblos indígenas de la madre naturaleza y podías ver en su Facebook, a diferencia de muchos de ustedes que me han agregado, yo empecé a revisar que habían colgado y ninguno, salvo raras excepciones, había colgado algo sobre el día, ¿no? Apenas uno que otro, pero en cambio los indígenas no tenían que buscar la postal que ustedes buscaron, o el anime que buscaron ustedes, o la figura que por ahí encuentras para decir que sabes que es el día de la madre naturaleza, sino que simplemente salías y le tomabas con tu celular foto al lugar donde estabas y decías, esto es parte de mí, ¿no? Esa es la diferencia, por eso, del relacionamiento y cómo por eso las preguntas que les hacía hace un momento no son casuales, ¿no? Si yo le pregunto a una chaninca, a ella, o a Ketty Marcelo, por ejemplo, cuál es su conexión con la naturaleza, ella me señala el río. Ni siquiera tiene que pronunciar una palabra, ¿no? O ella me toma una foto y dice, ¿cómo me posiciono? Así, pues, doctor, ni siquiera estoy en la foto, yo no me estoy tomando un selfie. El protagónico es la naturaleza, ¿no? Como esta foto que abre la cátedra, ¿no? Simplemente el cielo y el bosque y el río, y tú estar allí en plena feriado, imagínenselo, cómo te sientes, ¿no? Cómo te sientes inmensamente pequeño en ese contexto donde hay tanta paz, tranquilidad y hay un entorno que tú no te imaginabas que existía, ¿no? Y sin embargo, puede desaparecer, ¿no? Este es Camisea, ¿no? Este es junto al lote 88, donde viven los pueblos en aislamiento voluntario. Y ya ven, hay gente viviendo, ¿no? Y en aislamiento quiere decir que no tienen tecnología, que no tienen todos los servicios que tenemos nosotros y aún así pueden subsistir como hace muchos siglos atrás, ¿no? Entonces, esta era la reflexión que yo les traía para reengancharlos, ya que han tenido un descanso donde ustedes han de repente reseteado la mente. Algunos me han pedido un plazo adicional para hacer el trabajo grupal y bueno, eso quiere decir pues que se han desconectado del curso, entonces hay que volver a conectarnos y no hay que olvidar que la salud mental es tan importante que a veces se perjudica de esta mirada y por eso puse a la cátedra este título, ¿no? Esta figura de Casilda Pinche Sánchez, donde ves armonía y equilibrio, que se enfrenta a una mirada de dominación y a veces de destrucción de la naturaleza. Las mamas, ¿por qué creen que están discutiendo? O sea, los conflictos mineros que ahora se están suscitando, ¿por qué creen que...? Porque hay un tema de contradicción de paradigmas culturales y donde también está involucrada la salud mental. Si Casilda no tuviera ese entorno natural, no creo que pintara eso. Si Wilder no tendría un entorno así, no creo que pudiera pintar eso y no creo que estaría alegre como lo está ahora, o en paz, o tranquilo, o sosegado como lo está ahora, ¿no? Igual esta artista europea. Entonces, me parece fundamental que notemos que esta mirada de la naturaleza como dominadora viene de la mano con también otro valor que es la competencia, que es el ser el mejor. A diferencia de las
comunidades nativas o campesinas donde el principio que prima es la reciprocidad y la solidaridad, y donde casi cuando ustedes vayan, díganme dónde está compitiendo alguien por ganar una medalla o ser el mejor, y los problemas que ha traído. Creo que esa era la gran lección que nos da Simón Viles, porque finalmente teniendo la capacidad, la competencia de seguir ganando medallas, se detiene y dice, no puedo ganar una medalla a costa de mi salud mental, a costa de la ansiedad que me está paralizando, a costa de sentir temor o miedo de caerme porque no estoy segura, y todo porque me presionan, todo porque la sociedad espera que yo sea el más competitivo a toda costa, y decide dar un paso al costado, ¿no? Ese dar un paso al costado en una sociedad con un modelo occidental de valores es algo que es bien extraño y raro porque no estamos educados para perder y que se vea bien, o para dar un paso al costado y que se vea bien. Si yo dijera hoy, ¿por qué un político no renuncia y da un paso al costado por el bien del país? La razón sería esta, porque tenemos un espíritu occidental donde me debo poner como el mejor, me debo poner como el que nadie lo vence y me debo sentir un conquistador, ¿no? Por eso esta lección que yo acá les comparto de Simón Viles es valiosa, es muy valiosa, y hay que tomarla y hay que saber en algún momento de nuestras vidas parar, ¿no? Alessandra, tú puedes ser la mejor de todas tus compañeras en algún tipo de actividad, pero por esa razón no tienes que seguir ese camino para siempre. Puedes dar un paso al costado y descansar y volver cuando tú quieras y te sientas cómoda, ¿no? Profesor, Sí. sobre eso justo también vi un comentario de una persona y algo que también veo mucho en las personas de mi entorno es que ahora nos autoexplotamos, y eso, autoexplotación, es sinónimo de triunfo. Y también lo estuve conversando, ¿no?, con personas cercanas a mí, y me dicen, ¿no?, que deja de buscar tu profesionalidad, busca más tu estabilidad mental. Y bueno, eso me ayuda bastante, ¿no? Dejar de buscar ser la mejor abogada, sino buscar ser una mejor persona. Efectivamente, y de esto habla el gran filósofo Johan Chul Han en La Sociedad del Cansancio, y donde habla pues de esto que tú has dicho, ¿no? Ahora, a diferencia del siglo XIX o principios del XX, no necesitamos un explotador, sino el modelo occidental, el modelo económico, hace que tú te autoexplotes. Ahora le llamamos emprendedor, ¿no? Ya no hay clase obrera, sino tú mismo en tu conciencia sientes que para triunfar en la sociedad tienes que tener éxito a toda costa, ¿no? Material, sentimental, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no tienes una pareja, y ya no eres exitoso. Si no tienes el auto, no eres exitoso. Si no tienes el gran trabajo, ya no eres exitoso. Entonces, y eso te deprime, cuando en realidad, y eso nos enseñan los indígenas que viven atemporalmente, que no hay una velocidad y un vértigo en sus relaciones sociales. Las cosas tienen que llegar cuando uno siente que deben llegar, como por eso Simón de Viles es clave, ¿no? Hoy día no compito, no que vas a dejar que Rusia nos gane la eterna competidora, o China la medalla de oro, pero yo no quiero. Y mañana sí, y gano mi medalla de oro. O sea, yo decido. Entonces, esa mirada que, por ejemplo, está muy ahora afianzada, por ejemplo, en los derechos sexuales de las mujeres, cuando dicen que el consentimiento tiene que ser pleno y expreso, y ustedes pueden decir que no hasta el último momento, y eso está clarísimo, es que ese no es el único espacio donde deberíamos dar nuestro consentimiento. En todas nuestras relaciones sociales, simplemente nos dejamos presionar por la sociedad, por el colectivo, y hacemos lo que todos hacen porque sentimos que eso está bien. Entre esas cosas, considerar la naturaleza como un recurso natural, considerar que el desarrollo económico implica un sacrificio y eso implica un poco perjuicio al ambiente, considerar que las etnias no son tan importantes y que tienen que sacrificar su territorio. O sea, todo de alguna manera nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar, y no nos ponemos a pensar en las consecuencias de esa norma técnica que me enseña el profesor, o de esa norma jurídica que me enseña el profesor, y que no la cuestiono, y que no busco
y que no busco el sustento de esa norma, la realidad social que debe estar reflejándose en esa norma, sino que la doy por válida. Y eso lo ves al día a día, ¿no? Por eso yo quería compartirles mi alegría porque ya al fin alguien en la cumbre de la sociedad occidental, que es las Olimpiadas, un gran trofeo de la competitividad y que ganes a toda costa y seas el mejor, que esta mujer, Simone de Viles, diga pare y diga yo tengo mis tiempos, y que le siga el ejemplo de Naomi Osaka, que también decide parar en algún momento en su carrera porque dice, no me siento bien, mi salud mental es primero. ¿Qué tiene que ver eso con la clase, profesor? Usted está saliéndose de la clase, voy a anunciarlo ahí a la universidad, a la facultad. No es eso. Si se dan cuenta, estoy diciéndoles que su salud mental es tan importante que si le dieran atención, no solamente vieran cómo se afecta por un trabajo que no quieres o por un trabajo que tú te explotas o te explotan, porque también puede ser las dos cosas a la vez, sino también porque no te has dado cuenta que tu entorno, tu medio ambiente, el silencio, el lugar donde tú estás, también contribuye a tu salud física y mental, sino que lo pasas por alto. Y por eso de repente vives estresado, no tienes un buen humor, te duele la cabeza, porque prácticamente estás dejando de lado que también un ambiente adecuado y saludable, tanto en el ámbito laboral como familiar, como personal, es fundamental para tener un bienestar físico y mental. Y por eso les ponía el ejemplo de las Olimpiadas a ustedes, ¿no? Todo esto para decirles que en realidad los conflictos socioambientales en verdad son conflictos de paradigmas culturales sobre el ambiente. O sea, probablemente el caso de Conga, tengamos en el frente un negociador estatal que piense en naturaleza, recurso, y al frente de él tengamos una comunidad que diga naturaleza, mamapacha, sujeto, entorno que yo soy parte, y ahí es donde se colisionan los discursos y narrativas. Creo que a partir de que empezamos a entender al otro y ambos empiezan a tener puntos en comunes y consensos, se van acabando los conflictos. Entonces, tía María, Espinar, Loroya, Las Bambas y un largo, etcétera. Y acá agradezco a Carlos Quispe que me ha llevado su diapositiva de cuando era estudiante hacia el 2015, porque también me recuerdo de ustedes, sobre todo los que se destacan en las intervenciones. El problema medioambiental finalmente es un problema cultural, no es un problema ambiental estricto sensu técnico donde los ingenieros ambientales puedan darme las respuestas o los abogados también los puedan dar. Es un problema de índole antropológico, sociológico, porque es la mirada, el pensamiento de una sociedad que se traduce en normas y en el cuidado del ambiente y en el desarrollo de normas técnicas, ¿no? De valoración económica ambiental, de ingeniería ambiental, se reflejan, porque hay que decirlo, y acá ya entramos a la jurisprudencia, pero hay que decirlo claro. La ciencia tiene ideología. La ingeniería ambiental, las normas que hacen, si tuviera un profesor de filosofía, si tuviera un profesor de sociología que les dijera cómo nace la ingeniería ambiental y qué hay detrás de la ingeniería ambiental, tiene una ideología, como el derecho también lo tiene. Y aquí yo les recomiendo otra vez a mi estimado Alejandro Nieto, que él te empieza a decir, depende de qué corriente vengas, y el derecho se va a pintar de una u otra manera. Y no voy a decirles la frase porque hay ingenieros ambientales y no quiero parecer pretencioso tampoco, pero la ciencia tiene una ideología y también el derecho. Y no hay que tener miedo, hay que reconocerlo para sobre esa base reflexionar y hacer autocrítica, ¿no? Ahora sí, con todos esos elementos, estamos bastante bien acomodados como para pasar rápidamente lista con ustedes, y los invito a sus compañeros que están aquí, cuando escuchen su nombre, que su compañera Leonor va a decirlo, usted diga su apellido, y así tomamos asistencia. Y si lo hacemos rapidito, Leonor, sería excelente para mientras avance, va estando lista, vamos tomándonos un breve descanso. Adelante, Leonor. Sí, profesor. A ver. Hostos. Murrugarra. No, Mayrin. Sander. Murrugarra. Garrido.
Quispe. Ujú. Quispe. Presente. Erika. Ujú. Ferro López. Fabricio, presente. Alejo Reyes. Isaac, presente. Cupita Rojas. Cupita Rojas. Stephanie Gamboa. Stephanie Presente, Gamboa. buenas tardes. Presente, buenas tardes. Mariele Angie. Canchari, presente. Melchorita Castro. Ah, bueno, es de ingeniería. Sí, presente. Octavio Juan de Dios. Presente. Oscar Maquera. Ujú. Paolo Alvarado. Presente, buenas noches. Buenas noches. Pedro Tomás. Pomagüecre Pedro Tomás, presente. Buenas noches. Buenas noches. Roger Ayampol. Presente. Rosemary Almerco. Presente. Sara Marilyn Balbín. Presente. Ujú. Ya está, profesor. Excelente. Ahora, prepárense porque vamos a recorrer los principales casos resueltos por el Tribunal Constitucional, que para la explicación de los ingenieros ambientales que nos acompañan, vamos a decir que es el tribunal más importante en el Perú, que resuelve casos donde se vulneran tus derechos como ciudadano, tus derechos constitucionales, y resuelve en última y definitiva instancia, ya no hay más después de él, ¿sí? Eso es lo que vamos a resolver. Y vamos a partir de un caso paradigmático, pero hay que decirlo, no es el primero en el que se habla del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, sino es el primero en el que convergen dos derechos, el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado y el derecho a la consulta previa. Por eso que es una especie de momento bisagra. Hasta antes de este 2007, el tribunal había hablado del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, pero sin conectarlo, ni sistematizarlo, y además sin relacionarlo con los pueblos indígenas y la interculturalidad. Por eso este caso es bien gravitante para la comprensión del curso. Brevemente, como muchos de ustedes ya sabrán, el caso trata sobre una área natural protegida de administración regional que se llama Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, que tiene por objetivo proteger un entorno que para los habitantes de la región es importante, es fundamental. Sin embargo, antes de la creación de esta área de conservación regional, se estableció un lote de hidrocarburos, el lote 103. ¿Qué es un lote de hidrocarburos? Es un espacio destinado a la exploración y explotación de petróleo o gas, ¿sí? Y la pregunta que uno se hace en este contexto es, ¿cómo es posible que por un lado pretendas una conservación de ecosistemas, de animales, de especies e incluso de comunidades indígenas que están allí, y a su vez digas que ahí vamos a explotar y explorar recursos naturales? ¿Cómo es eso compatible? Y aquí aparece la famosa teoría de los hechos cumplidos y los derechos adquiridos. ¿Podría alguien ilustrarme de los abogados? ¿Qué entiendo por la teoría de derechos adquiridos? A ver, luzca sus conocimientos para sus
amigos y amigas de la ingeniería ambiental? Nadie se acuerda. Y eso que ha pasado en este silencio abrumador no es anormal, es completamente natural, porque la teoría de los derechos adquiridos es una teoría que no es la regla general que se aplica en el ordenamiento jurídico peruano. En el ordenamiento jurídico peruano se aplica la teoría de los hechos cumplidos, que quiere decir que cuando sale una norma y es esta norma, las situaciones jurídicas preexistentes, la cambia, no puedo hacer nada. Si yo tuviera la teoría de los derechos adquiridos, prácticamente sería imposible cambiar la realidad jurídica porque viviría permanentemente respetando el estatus jurídico anterior, ¿no? Vamos a poner un ejemplo sencillo para que los ingenieros entiendan el ejemplo. La teoría de los derechos adquiridos, si aplico en una sociedad, significaría que si yo hoy día decreto la libertad de los esclavos afrodescendientes en el siglo XIX, que soy Ramón Castilla, por ejemplo, esto se aplicaría para los afrodescendientes que yo traiga de África recién a partir después de la norma, porque aquellos que nacieron en esclavitud o que fueron comprados como esclavos se mantendrían. Esos son los derechos adquiridos. Y los hechos cumplidos es que yo decrete la abolición de la esclavitud y diga, ¿saben qué? Aunque los que hayan sido adquiridos por sus patrones como esclavos, esos también están libres y son absolutamente seres humanos como los demás, y por lo tanto dejan de ser esclavos de inmediato. Entonces, se darán cuenta de las implicancias de aplicar la teoría de derechos adquiridos con relación a la teoría de hechos cumplidos, y por qué la teoría de hechos cumplidos es la que ustedes conocen más la mayoría, y casi muy poco cuando le preguntas o ellos adquiridos saben responder, ¿no? Porque es muy poco aplicada. Sin embargo, lo aplicas muchas veces en materia laboral o en materia de derechos humanos. Si yo tengo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pues es un derecho que ya está conquistado y que yo, una norma, no podría desconocer. O sea, se aplica de una manera constantemente frecuente en derechos humanos, pero bajo el nombre, no derecho adquirido, sino es el principio de progresividad y no regresividad, pero que la práctica obviamente es no más que una aplicación de esta teoría de derechos adquiridos, ¿no? Ahora, si ya vamos al tema filosófico, algunos dirán, pero yo siempre tuve esos derechos, a mí no me lo reconoce el Estado. Ya, bueno, ese es otro tema. Pero digamos que así en líneas generales y sencillito, lo que quiero decirles es que hay una diferencia notable. El problema en el caso del lote 103 es que la ley de áreas protegidas, establece que aquellos que tienen derechos adquiridos, o sea, derechos, por ejemplo, de explotar hidrocarburos, en el ámbito de la creación del área protegida, pueden ejercerlos en tanto y cuanto no afecten los objetos de conservación, animales, plantas, geografía, ríos. Entonces, tu derecho adquirido, tu derecho de explotar, en este caso, o explorar recursos hidrocarburíferos, es vigente en tanto y cuanto no afecte los animales, flora y fauna que están allí, ¿no? Entonces, a veces esto es solamente formal porque materialmente no puedo hacerlo, no puedo ejercer mis derechos. Y les voy a poner un ejemplo más claro que ustedes ven. Tengo mi casa, la declaran patrimonio cultural y me dicen, usted como propietario puede hacer todo aquello que no ponga en riesgo esta casa y por lo tanto no puede modificarla. Y en la práctica eso significa que a veces ni siquiera puede habitarla, ¿no? Porque no puede hacerle refacciones necesarias para poder hacerla habitable. Entonces, la teoría de derechos adquiridos, en algunos casos, es inviable en el sentido de que no vamos a ejercer ningún derecho, porque hay una condición que es de imposible cumplimiento. Y este es el caso. O sea, ¿cómo voy a hacer para explotar un lote de hidrocarburos si hay un área de conservación regional? Y en este debate, por primera vez, de alguna manera podemos decir que un amparo es interpuesto no por un ciudadano, no por una persona física, sino por la empresa, ¿no? Dice, el recurrente interpone demanda de amparo, no, es una persona.
ahí pequé. Corrijo, el recurrente interpone la demanda de amparo contra las empresas Occidental Petrolera del Perú, sucursal Perú, Talismán Petrolera del Perú, sucursal del Perú, Rexol, Exploración Perú, y Petroobras Energía Perú, Petroobras. Les recuerdo que Petroobras es una empresa importante de Brasil, estatal, y Rexol es una empresa española muy importante. Estamos hablando de empresas de gran calibre, ¿no? Por considerar que se amenazan sus derechos a gozar de un ambiente equilibrio y adecuado al desarrollo de su vida, la vida, libre desarrollo, el bienestar de protección de la salud, la del medio familiar y la comunidad, y el deber de contribuir a una promoción y defensa y exigir del Estado la promoción y conservación de la diversidad biológica y áreas protegidas. Alimentación y el agua solicitan se repongan y las cosas al momento que se inició la amenaza y violación, o sea, que no se continúe la exploración y explotación. En este contexto, el debate está entre la libertad de empresa de poder explotar recursos hidrocarburíferos y la protección del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado. Sin embargo, si ustedes ven la pretensión, díganme ustedes dónde dice consulta previa. A ver, Alexandra, ¿dónde está ahí donde dice consulta previa? ¿Qué parte? No veo la palabra. No lo estoy viendo ahorita en cuestión. Efectivamente, es que no existe. Es que nunca nadie la mencionó. No fue objeto de cuestionamiento. Esto revela que el tribunal, independientemente de lo que tú pretendas, puede incorporar algunos elementos, por ejemplo, derecho a consulta previa, por hecho de derecho a identidad étnico-cultural, y puede de pronto pronunciarse, ¿no? Uno de sus compañeros, Alexandra Garrido, dice, una posición en el OJ te da un derecho. Explícanos, Alexandra, para que entendamos el concepto Garrido, Bailón. Lo que decía era, cuando usted preguntó qué eran los derechos adquiridos, era que tener una posición en el ordenamiento jurídico te brindaba un derecho. Yo me ponía en el caso de, por ejemplo, ahorita que está el empoderamiento femenino, ¿no? Todos tenemos derecho a la dignidad, ¿no? Pero en la ley se regula en el Código Penal que no está permitido los acoso, ¿no? No se permite piropeos, cosas así. Entonces me da un derecho adquirido, entiendo yo. Entendí así, ¿no? Me hizo la pregunta. Claro, y es correcto. Y ese derecho a no ser acosada, por ejemplo, sexualmente o moralmente, no puede ser retirado, eliminado, porque ya te reconocieron. Entonces hay que diferenciar que en el ámbito patrimonial los derechos adquiridos literalmente no existen más que por excepción, y en el ámbito de derechos humanos los derechos adquiridos son la regla general, mientras que en lo patrimonial el derecho adquirido es la excepción, porque vamos cambiando. ¿Por qué es la excepción? Porque estamos en un modelo capitalista, en una economía de mercado, donde los bienes tienen que circular. Cuando ustedes lleven derechos reales, bueno, los ingenieros no, pero cuando vean ustedes en la realidad, cuando la gente invade una propiedad y de pronto después de 10 años se queda, ¿por qué ocurre eso? Pero es que no estaba registrado mi derecho de propiedad porque el mercado imprime la idea de que los bienes son de aquellos que les dan uso y valor. Y si un invasor construyó un edificio y le dio valor y se quedó ahí 11 años, pues si fuese en violencia y de manera pacífica y pública, se va a quedar con el bien. Entonces, en el ámbito patrimonial, las reglas generales, y la usucapión lo prueba, es que no hay derechos adquiridos. Tú tienes que defender tu derecho porque si no, lo puedes perder, ¿no? Y las normas suelen cambiar bastante. Por ejemplo, en el ámbito de la expropiación, en la práctica, una norma te está quitando un derecho de propiedad que te dio inicialmente, te reconoció el Estado, pero con un procedimiento especial te paga tu justiprecio y te retira. En cambio, esto no puede pasar de ninguna forma en ámbito de derechos humanos. Reconocidos derechos laborales, reconocidos derechos a las mujeres, reconocidos derechos a las etnias o reconocidos derechos humanos, estos se adquieren y ya no se pueden retirar. Son condición sine qua non de la democracia mantener este estándar. ¿Podría esto cambiar? Yo no soy historiador, no soy futurólogo, podría ser que cambie, pero el modelo es ese, más o menos. Entonces tu reflexión es válida. Entre esos derechos que hemos adquirido está el medio ambiente.
El derecho al medio ambiente adecuado y equilibrado es un derecho humano y ya no puede ser retirado. Tenemos allí ese derecho que hacerlo respetar. Y en este caso, el tribunal plantea una sistematización. Por eso este caso es tan importante y se los he hecho leer, porque prácticamente les he ahorrado leer sentencias del 2001 al 2007 donde hablaban de derecho a un ambiente adecuado. Ya no la tienen que leer. Acá está el resumen. Este es el rincón del vago, literal, porque aquí está todo resumido, todo lo que dijeron antes y ustedes se lo ahorran. Y básicamente el tribunal dice repetitivamente este concepto, ¿no? Derecho a gozar un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida. En ese sentido, se ha establecido que dicho derecho fundamental está configurado en el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado y el derecho a preservar un ambiente sano y equilibrado. Este concepto lo repetiría hasta el día de hoy, o sea, prácticamente hacen copy-pega, ¿no? En casi todas las sentencias vuelven sobre el concepto, no lo han revisado, siguen copiándolo, incluso en los párrafos siguientes, ¿no? Y continúo porque en la última sentencia de junio pasado, donde se gana el caso para el tema de instalación de antenas de telefonía en el Callao, dicen lo mismo, ese es el concepto. En su manifestación comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un ambiente en el que sus elementos se desarrollan y interrelacionan de manera natural y armónica. La intervención del ser humano no debe suponer en consecuencia una alteración sustantiva de la indicada interrelación. En suma, se debe tutelar el ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad, y de lo contrario su goce se vería frustrado y el derecho quedaría así carente de contenido. Literal, lo repiten. De hecho, esta frase que estamos hablando de que debe haber un ambiente adecuado para el desarrollo de la personalidad, lo aplican en el caso muy famoso de Plaza Vea, donde 2 invidentes no podían entrar con sus perros lazarillos, y es un supuesto de discriminación. Sin embargo, el tribunal lo saca por medio ambiente, porque Plaza Vea no estaba dando las condiciones idóneas para que ellos puedan desarrollar su personalidad. O sea, de allí lo arranca, ¿no? De ahí lo arranca. Entonces, el concepto de derecho a un ambiente adecuado y equilibrado es tan occidental en el ámbito del Tribunal Constitucional que se piensa incluso para un contexto donde no hay ecosistemas en el sentido más clásico, ¿no? Si no hay un ambiente absolutamente urbano y citadino, y estamos hablando ya de ambientes, de espacios de trabajo o espacios como centros comerciales, ¿no? De hecho, podría alguien haber puesto un amparo cuando se dejaba entrar a los centros comerciales a todo el mundo y se podía propagar el contagio del COVID-19. O de hecho, ahora último, si alguno tuvo la triste idea de ir al castillo de Chancay, alguien podría poner un amparo porque se llenó y ya se abarrotó y después habían algunos contagios. Para esos casos, mire, el castillo de Chancay es algo artificial, no hay muy pocas plantas, las que hay son exóticas y artificiales. Podría sí, porque el tribunal jala de este concepto, ¿no? Y continúa con otro de los conceptos que repite casi sin pensar, ¿no? Se ha establecido que el derecho de preservación de un ambiente equilibrado entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal obligación alcanza también a los particulares. Aquí también fija otro norte, ¿no? O sea, en este párrafo te dice, el Estado me tiene que proporcionar las condiciones para que yo pueda gozar de ese ambiente, pero también tiene que verse obligado a preservarlo, porque si no lo preserva, ¿cómo gozo de un ambiente adecuado y equilibrado? No puedo. Y por otra parte, tu particular, que puedes contaminar desde un reciclador que dejó botada su carga en mi puerta, como un gran empresario minero o de residuos sólidos, se le aplicaría esta obligación, ¿no? Es de todos la obligación de preservar el ambiente, no solo del Estado. Eso es lo que me está diciendo el Tribunal Constitucional. Y aquí yo quería mencionar ¿y de dónde salieron estas ideas, ¿no? ¿Y de dónde las sacó? Y me parece que habría que advertir que en el libro de Raúl Canosa Ucera, Constitución y Medio Ambiente, prologado por Pablo Lucas Verdú, encuentras que cuando este autor empieza a hablar de los mismos temas, encuentras muchas coincidencias. Así que a título de personal del profesor, me parece que hay una influencia
de la jurisprudencia española en este concepto. No vamos a hablar de un plagio ni una copia descarada, pero hay una influencia notoria, ¿no? Notoria. Y eso está bien, yo no digo que esté mal, sino que cuando leo a los españoles y leo estas jurisprudencias me los recuerda mucho, ¿no? Como que son parte de una familia. Antes de continuar siendo 6:58 y estando todavía dentro del marco del tiempo asignado, mi estimada Rosemary Almerco Herrera, ¿qué está al costado del texto que estoy leyendo? ¿Qué ves allí? ¿Es una mariposa, un tipo de mariposa? ¿Estás segura? En realidad no tanto, pero sí parece. Excelente. Me fascina que sean honestos y digan lo que sienten, ¿no? Efectivamente, es una mariposa. Sin embargo, tiene unas características muy particulares. Y es lo que, bueno, desde una visión racional cientificista, que es la que nos han educado, al profesor también, no se escapa de esa educación, pues ve una mariposa. Pero si lo veo ya desde un plano estético, si lo veo desde un planteamiento más emocional, veo que la mariposa tiene en sus alas una figura. ¿Puedes verla, Rosemary? ¿Qué puede tener en sus alas? ¿Qué parece que fuera? O sea, gran parte parece como si fuera una hojita seca, pero también parecen ojos. Excelente respuesta. Por eso es que debemos conectarnos con nuestro yo niño, que es mucho más curioso, porque claramente mi sobrina de 2 años hubiera dicho, yo veo un ojo, como lo ha dicho Rosemary, y efectivamente es un ojo. ¿Y por qué tiene un ojo una mariposa en sus alas? Porque si ustedes se detienen un poquito más a verla, lo que tiene es como que la imagen de una serpiente, y las aves, ¿a quiénes le tienen miedo, temor? A las serpientes. Entonces, esta especie de mariposa que habita en el área de conservación regional tiene estas características. Y aunque no les he traído la foto, cuando ella despliega sus alas y las puedes ver, tiene la imagen muy parecida a la cara de un búho. Entonces, la belleza de la diversidad biológica que se encuentra allí trae una actividad económica que es el turismo. Muchos pagan por ver estas mariposas. Y estas mariposas incluso se pueden posar en tu brazo, vas a unos mariposarios. Entonces, es tan cierto que el derecho a la libre empresa en el ámbito petrolero está en conflicto, pero también la libertad económica y la libertad empresarial de los que hacen operaciones turísticas. O sea, ese es el otro elemento que vamos descubriendo cuando vamos estudiando el caso. Por eso es que cuando yo leía sus respuestas, la mayoría simplemente habían leído la sentencia, pero ninguno, ahí lo tengo la respuesta, ninguno fue a ver qué era el área de conservación regional, siquiera una foto, siquiera una diversidad biológica mencionada ahí que yo he visto, doctor el ojo de anteojos. Esa falta de, esa ceguera, como diría por ahí Saramago, una ceguera ambiental, evita que mi cálculo de opinión sobre un caso en particular sea completo, es fragmentada. Por eso esta crítica a la razón jurídica de Nieto es clave que lo lean, ¿no? No va a ser parte del curso, les digo, léanlo por su cuenta porque hay una obligación moral de hacerlo. Estamos ciegos como juristas. Por eso los ingenieros ambientales hoy son nuestros ojos. Por eso les agradezco su presencia. Porque también estamos ciegos en las partes técnicas. Nos creemos que sabemos cosas porque leemos un poco de jurisprudencia o normas. Pero en realidad los ingenieros ambientales saben mucho más de esta materia. Lamentablemente tienen que apoyarse en nosotros para la aplicación de normas, pero en verdad ellos son nuestros tutores, nuestros maestros para entender qué está pasando. Y los biólogos, ¿no? Y cómo no los sociólogos y los antropólogos. El derecho es una rama tremendamente dependiente. El problema es cuando creemos ser
posible que podemos sobrevivir sin la interdisciplinaridad. Eso no es posible. Y el Tribunal Constitucional es uno de esos grandes tribunales que va a estar incompleto mientras no incluya entre sus magistrados personas de diversas profesiones, ¿no? La justicia no solamente la tienen que dar los abogados, tenemos que diversificar los tribunales. Pero esa es otra historia. Vamos avanzando y sigue el tribunal hablando de algo que hasta el día de hoy, ojo, lees esta sentencia y prácticamente todo lo que pasa hasta el día de hoy se entiende, ¿no? El derecho al ambiente equilibrado y adecuado participa tanto de las propiedades de derechos reaccionales, libertad negativa de no dañar al medio ambiente, como derechos prestacionales, libertad positiva, evitar, proteger y reparar los daños inevitables que se produzcan. Y sigue y continúa, ¿no? Y me gusta esta parte donde dice, en la parte final, puedes leer el párrafo donde dice, y es que de lo contrario, mi estimada Erika, ¿puedes leerlo, por favor? Y es que de lo contrario, que está en la parte final. Sí, profesor. Sí. Y es que de lo contrario, abusar del principio contaminador-pagador podría terminar por patrimonializar relaciones y valores tan caros para el derecho constitucional. En este sentido, si el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su experiencia se desarrolle en un ambiente sano, estos sí pueden exigir del Estado que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan posible. Este es uno de los pocos momentos donde el tribunal se emociona, pierde esa racionalidad cientificista que domina la jurisprudencia y exclama, como bien lo ha hecho Erika Quispe, ¿no? Y es que de lo contrario, abusar del principio contaminador-pagador podría terminar por patrimonializar las relaciones y valores tan caros para el derecho constitucional. Y en el fondo te está diciendo, los derechos humanos, el derecho a un ambiente adecuado, no puedes valorizarlo, no puedes pesetearlo, no puedes darle un valor económico. Eso termina destruyendo lo que conocemos como derecho constitucional. Y lo exclama, o sea, literalmente lo puede estar gritando con esas exclamaciones, ¿no? Es una de esas pocas veces donde el tribunal deja de esa neutralidad tan aclamada y te dice las cosas en serio. Y me parece que en esto acierta. Hay que tener un límite en la patrimonialización, hay que tener un equilibrio en esa aplicación del principio de el que contamina paga. Entonces puedo contaminar lo que me dé la gana. No hay un límite. Pero ¿cuál es ese límite? Si puedo desaparecer ecosistemas para hacer una hidroeléctrica, si puedo desaparecer ecosistemas para hacer actividad minera, para hacer actividad hidrocarburífera, si puedo poner en riesgo a los pueblos indígenas, ¿cuál es ese límite? ¿Qué me da ese límite? ¿Quién me puede decir qué me da ese límite? Somos 20 almas. ¿Los valores? Exactamente, el límite no son las normas, es lo que se denomina moral y ética. Y toda sociedad tiene una moral y toda persona tiene una ética. Ese es el gran límite. Y las normas solamente ponen, de alguna manera, ese límite formal, pero lo material es lo que nosotros sentimos que no debe hacerse porque lo sentimos incorrecto, lo sentimos innecesario y lo sentimos injustificado. Si tú no sientes eso, bueno, la norma va a seguir permitiendo que ocurran un montón de cosas porque tú consideras que es legítimo. Ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, antes hace 20 años, cuando botaban sus aguas sucias, sus aguas residuales, las empresas, al río, y era completamente natural. En el siglo XIX en Inglaterra era completamente natural. ¿Cuándo es que eso empieza a cambiar? Cuando la sociedad se da dando cuenta que eso enferma, eso contamina, eso destruye y lo considera intolerable. Entonces el límite de las actuaciones de los seres humanos en realidad no son las normas, sino son lo que consideramos intolerable, injustificado. Y eso se aprende en la moral y la ética, no más, ¿no? O sea, algunos van a decir, está moralizando el derecho, profesor. No, es que el derecho se impregna de moral y ética. No podemos decir que el derecho no tiene una moral y una ética que esté reflejada. No quiere decir que el derecho sea moral, no, no es solo moral. Es moral y otras cosas. Y ya está la técnica jurídica, los principios, ¿no? Pero no solo eso. Aquí es la primera vez que se habla de un concepto que, ojo, otra vez, aquí les traigo a Raúl Canosa Ucera, él lo dice, ¿no? Constitución y medio ambiente. Ese concepto de medio ambiente y constitución ecológica viene de España.
y de España se lo cogen seguramente de Francia o Italia o Alemania. Tampoco seamos honestos, España no es la gran innovadora de derecho, sino de alguna manera resecciona lo que está en Europa. Los derechos fundamentales que la Constitución reconoce son efectivamente derechos subjetivos, pero también constituyen manifestaciones de un orden material y objetivo de valores constitucionales en los que se sustenta todo ordenamiento jurídico. En esta última dimensión de los derechos fundamentales se traduce, por un lado, en exigir las leyes se apliquen conforme a derechos fundamentales y, por otro, imponer sobre todos los organismos públicos un deber de tutelar derechos y continúa, ¿no? Para no aburrir a los que estudian ingeniería ambiental, les voy a decir en resumen que lo que denomina Constitución ecológica son las reglas de juego, las normas que están en la Constitución que hablan sobre recursos naturales, sobre conservación, sobre derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, sobre las concesiones y aprovechamiento de recursos naturales sobre áreas protegidas. Esas pocas normas que están en la Constitución son las que considera el tribunal que forman parte de la Constitución ecológica. Y aquí se abre un gran debate, porque para algunos no tenemos una Constitución ecológica y para otros sí tenemos una Constitución ecológica. Yo creo, y mi posición es que sí la tenemos, aunque sea reducida. Claro, si ves el caso ecuatoriano, el caso colombiano, el caso boliviano, pues son reducciones más ricas. Pero si ves el caso estadounidense, te das cuenta que no necesitas una gran amplitud de normas para hacer cumplir un derecho. No necesitas de un capítulo entero, ¿no? O sea, es relativo. Entonces, creo que podemos aceptar que tenemos un estado constitucional ecológico o ambiental, porque tenemos normas que permiten ese surgimiento. No permiten el derecho a la naturaleza, lo sé. No permiten el derecho de los animales, lo sé. Esos son otras, derechos de ecosistemas, no sé. Esas son otras batallas que más que en el plano normativo, constitucional, se tienen que equilibrar en el plano social, ético y moral. Allí se tienen que equilibrar primero. Y yo le digo, de la revisión de sus tareas, ha sido goleada la tesis de Derecho de Naturaleza para la mayoría de estudiantes. Y yo aplaudo esa decisión popular de ustedes de decir, los derechos de naturaleza no me convencen todavía, creo en este modelo todavía, a pesar de todo, el proyecto de ley de derechos debió ser desaprobado, debió ser observado. Y eso es una cátedra saludable. Estudiantes que piensen también divergentemente del profesor. Aunque no necesariamente voy a decir que me hace feliz que los estudiantes todos no tengan una postura de pronto coincidente con la mía, pero la sociedad es desacuerdo, divergencia y la búsqueda de consenso. Eso me ayuda a seguirme esforzando para tratar de buscar otros argumentos, para tratar de convencer a los que todavía no están convencidos y siguen creyendo en el modelo, ¿no? Es bueno que tengan la libertad de dar sus opiniones de manera transparente y no solamente otra vez querer quedar bien con la sociedad, querer quedar bien con el profesor. En mi cátedra van a tener absoluta libertad y quien opine diferente, si está bien argumentado, va a tener la misma nota que quien opine igual que el profesor, porque esa es una verdadera universidad, aquella que permite, tanto en el doctorado como en el pregrado, la misma filosofía, la libertad de opinión, ¿no? Si no, no estamos en una democracia. Sigamos avanzando, siendo 7:11 con este caso de Cordillera Escalera y el lote 103. Empieza a desarrollar una serie de artículos mencionados a la Ley General del Ambiente, no voy a leerla, está allí, y en el fundamento 11 dice, el enunciado legal materializa lo determinado en la llamada Constitución Ecológica, así en primer lugar, al ser los recursos naturales totum, patrimonio de la nación, su explotación no puede ser separada del interés nacional por ser una universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de las generaciones presentes y futuras. ¿Qué cosmovisión estás aplicando ahí? Es una visión antropocéntrica. O sea, el tribunal dice, esto es mío, el patrimonio, toda la naturaleza, todo el lugar donde yo estoy posado, yo lo he puesto a mi nombre y es mío. Yo no formo parte de ese ecosistema, sino yo soy titular de ese ecosistema y puedo hacer lo que me venga en gana. O sea, la mirada antropocentrista es muy poderosa, ¿no? Y en ningún momento se ve una relación diferente a la dominación, ¿no? Es mi patrimonio, dice, y pertenece a las generaciones presentes y futuras, ¿no? No habla de acá de ecosistemas, de animales, del entorno, ¿no? Acá es una mirada muy patrimonial, y por eso es un poco contradictoria que hace un momento se haya escandalizado por patrimonializar, pero finalmente termine
aceptando que la Constitución tiene una mirada bastante patrimonialista y de objeto, ¿no? Y aquí está el gran momento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde, y aquí pocos lo han resaltado, prácticamente, yo cuando les tomo las tareas, yo hago mis encuestas, o sea, veo qué están pensando, hasta distraídos, hasta cuando hacen resúmenes, así, pues, rápidamente me doy cuenta que en el resumen también revelan su ideología, su pensamiento, su forma de ser, y a todos se les pasó el tema de la identidad cultural. Todos me hablaron del ambiente. Yo lo puse a propósito, porque algunos no habrán llegado al 28, pues habrán quedado en las primeras. Algunos leyeron un poquito los primeros y el final, pero se les pasó el derecho a la identidad cultural, ¿no? Y era el que yo quería que descubran, porque ¿cómo es posible algún procesalista que esté por ahí, que le haya enseñado Eugenia Ariano, Jorge Castañeda, o alguno de mis maestros, que el petitorio sea de derecho a un ambiente adecuado y el tribunal en una especie de extrapetita, pronunciamiento, habla de algo que nadie trajo a colación, el tema de identidad cultural? ¿Cómo se filtró ese tema? Si no fue objeto de la demanda, y vamos a volver nuevamente nadie, y aquí los abogados le llaman la atención, ¿no? O sea, está bien que seamos un poquito relajados en la cátedra y hablemos de eso, pero no, pues no se te puede pasar que la pretensión sea esta, que ustedes están viendo, donde no menciona, como bien lo dice Alexandra, ninguna vez derecho de identidad ni cultural y consulta previa, y les filtran el pase a profundidad para que el tribunal se explaye en el tema, no solo de comunidades, sino de consulta previa. Y si vamos a decir cuál es la primera sentencia que habla sobre consulta previa, es esta. O sea, la relevancia de este caso no es por la sistematización que hace de todas las sentencias sobre derecho a un ambiente adecuado, sino que es el primer caso donde habla de consulta previa articulado a derecho a un ambiente adecuado, equilibrado. Por eso cuando yo les dejo una sentencia, sospechen, porque no es cualquier sentencia, es una sentencia que viene con su infiltrado que no parecía que venía, pero ahí está, ¿no? Y deben descubrirlo, ¿no? De 28, vamos a leerlo brevemente, siendo 7:15, en esta línea debe subrayarse el artículo 2, inciso 19 de la Constitución, que establece, además del derecho a identidad cultural, una clara dimensión objetiva en cuanto se obliga al Estado a proteger la pluralidad étnica y cultural existente en la nación. Igualmente debe tenerse presente que el artículo 89 de la Constitución reconoce la autonomía organizativa, y empieza a repetir los artículos que hablan sobre el tema. Se establece además que el texto constitucional, el artículo 48, además el castellano también son idiomas oficiales, el quechua, el aymara y los demás lenguas aborígenes en las zonas donde predominen. Doctor, ¿eso qué tiene que ver con la pretensión? Justamente es lo que yo esperaba que ustedes me dijeran, porque el tribunal te está metiendo una explicación de todo lo que yo denominaría la Constitución en su parte indígena. Si hay una Constitución ecológica, también debemos reconocer una Constitución indígena, y es esta. Y aquí el tribunal no le puso, o sea, tenía la oportunidad de consagrarse y no solamente decía hay una Constitución ecológica, sino también hay una Constitución indígena, que es esta, donde hay el resumen. Se quedó ahí, pero igual se celebra que haya filtrado el pase para que nos diga que es relevante mencionar también el artículo 191 de la Constitución, que prescribe que la ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios en los gobiernos regionales. A las que les gusta el tema de feminismo, también se les pasó el enfoque de género, porque el tribunal ya hablaba del tema del 2007. Vean, todo lo que se les filtró y no lo vieron venir, ¿no? Con ello, los pueblos indígenas, terminó utilizando el derecho internacional, han sido proveídos con herramientas legales que busquen proteger su existencia y su cosmovisión. Hay que ser honestos, el 28 no es que el tribunal genere un tipo de comentario, visión del tema indígena con el tema ambiental, simplemente es un resumen de lo que yo denomino Constitución indígena, ¿no? Dentro de la Constitución peruana, ¿no? Si hay una Constitución ecológica, reconozcamos que hay una Constitución indígena que protege a las etnias, y hace ese resumen, ¿no? Un resumen apretado, lo concuerda. Y luego ya empieza lo que a mí me gusta más, que ya da tu opinión, pues, ¿no? No solamente me resumas lo que ya todos leímos. Sobre el derecho a la identidad cultural, es pertinente precisar que, de acuerdo a la expresión del Tribunal Constitucional, el derecho de identidad es una especie del derecho de identidad cultural,
y empieza a decirte qué cosa es ese derecho, ¿no? Y se da el lujo de citar a Haberle, ¿no? Peter, Teoría del Constitucionalismo, Ciencia de la Cultura. Aquí me parece que continúa el principio de prevención. No le he puesto aquí, se me ha pasado el poner las diapositivas porque era tan larga la sentencia que dije, los voy a aburrir a los ingenieros, pero en el 30 y 31, que fundamentos que continúan, el tribunal dice que existen comunidades nativas y campesinas y que debieron ser sometidas a consulta previa. Vean, ustedes tienen la sentencia en su aula virtual, se les ha pasado, o sea, ok, tribunal, eres grande, descubriste que habían comunidades y las identificaste, que estaban dentro del área de conservación regional y nadie les consultó cuando se creó el área de conservación regional y debieron ser consultados. Bien, entonces si has dicho todo eso, ¿por qué no te pronunciaste porque se someta a consulta previa el lote 103 y también la propia ley de conservación regional? La respuesta procesal es porque no era parte del petitorio y no podías pronunciarte más allá de lo que te han puesto en el amparo. Tristemente, no podía hacerlo, pero dejó claro que si lo hubieran hecho, él hubiera fallado, ¿no? Entonces, dense trabajo, a ver, no les voy a spoilear, lean el fundamento 30, 31, 30, y descubran por su propia cuenta lo que digo y asómbrense de cómo se me pasó lo más interesante de la sentencia. Lo normal y clásico, y que también pocos me han dicho, miren, se les filtran varios pases a ustedes y no se dan cuenta, 7:20, todavía tenemos 10 minutos, es que aquí se consagra también el principio de prevención en una aplicación específica, ¿no? El principio de prevención dice, por la aplicación del principio de prevención que ya hemos estudiado, que implica que tomemos medidas para que no se afecte el ambiente negativamente, y porque ya sabemos cuáles son los impactos que generan determinadas actividades como la minería, los hidrocarburos, las hidroeléctricas, etc. En aplicación del principio de prevención, dice, en ese sentido, queda prohibida la realización de estas actividades mientras no se cuente con un plan maestro. ¿Qué me está diciendo? Que no vamos a poder explotar hidrocarburos en el área de conservación regional mientras no se apruebe un documento de planificación, de ordenamiento de actividades dentro del área de conservación regional y que me diga dónde puedo hacer conservación y dónde puedo hacer hidrocarburos. Esa fue la decisión del tribunal. O sea, paró la actividad en tanto que no se haga una especie de ordenamiento territorial en el área de conservación regional y determine si eso no es factible, el aprovechamiento de hidrocarburos. O sea, no dice que no hagas la actividad económica. Lo que dice es que sin reglas de juego de dónde puedes explotar y dónde no puedes explotar, no puedes tú hacerla. Aplicación de principio de prevención directa, continúa con el concepto, sigamos adelante, y falla, pues, ¿no? Declarando fundada la demanda, en consecuencia queda prohibida la realización de última fase, la etapa de exploración y la etapa de explotación dentro del área de conservación regional Cordillera Escalera, hasta que no se cuente con el plan maestro, ¿no? Pudiendo reiniciar tal actividad una vez que se haya sido elaborada y se establezca la compatibilidad entre la actividad de exploración y explotación de los objetivos del área de conservación regional Cordillera Escalera. En caso de que ya se encuentre en ejecución la última fase de la etapa de exploración y explotación, dichas actividades deben quedar inmediatamente suspendidas. El tribunal también hace algo bien interesante, ¿no? Y aquellos que han leído sentencia, que ahora los ingenieros yo sí les recomiendo, miren, no van a poder leer ustedes las 20 sentencias que hay sobre el tema medioambiental, solo lean esta y siéntanse como lo que todo abogado ambientalista sabe. Léanse solamente esta, ténganla guardada, les va a ser útil a los ingenieros ambientales. A los abogados, ustedes van a leer estas y otras, pero para ellos esta le basta para entender el mundo de la jurisprudencia ambiental. Con esta sola tienes todo allá resumido, desde el 2007. Lo interesante del tribunal en esta sentencia es que describe al oso de anteojos, al escarabajo, al gallito en las rocas, al guacamayo. Es una de las pocas sentencias donde el tribunal se da el trabajo de describir la diversidad biológica y que esta diversidad biológica es importante conservarla. Vean que aunque tenga una visión antropocéntrica, también a partir de esa visión paternalista reconoce que esta diversidad es fundamental, ¿no? Fundamental. Y yo creo que el siguiente paso, y yo acá les invito a aquellos que van a practicar en el Tribunal Constitucional o en alguna Corte Suprema,
que empecemos a incorporar fotografías en el ámbito de nuestras resoluciones para poder ver de lo que estamos hablando, ¿no? Y podemos ilustrar mejor la causa, ¿no? Esto en el ámbito penal se hace, pues, con las pericias, ¿no? En constitucional parece que este conservadurismo, esta tradición de... No, lo racional y lo estético y lo emocional tiene que estar incorporado en nuestras decisiones judiciales. Hasta allí es el caso de Cordillera Escalera, versión resumen, porque tranquilamente esa sentencia leída con calma, cada uno de sus deliciosos párrafos, que no me aburren, pero que algunos de ustedes cuando me han hecho sus resúmenes parece que lo han hecho pues con, ya pues, no, esta es una sentencia a respetar, hay que leerla con mucho cuidado. Uno de los ejemplos de derecho a acceso a información que podemos darle a partir de el principio que conversábamos la semana pasada es la sentencia del caso de la hidroeléctrica Inambari. Acá les estoy poniendo una sentencia que está en 2 hojitas, muy resumidita. Miren, para los ingenieros ambientales que rara vez van a tocar una sentencia, les he traído una cortita, para que no se hagan bolas. ¿Qué es un habeas data? Bueno, es el recurso constitucional que se utiliza para que cuando el Estado, una entidad pública, como el Ministerio de Energía y Minas, no me da la información, yo pueda acudir al juez, previo requerimiento a la autoridad, y pasado el plazo establecido, a que el juez le ordene que me entreguen esa información. Pero que en materia ambiental, la autoridad estatal puede negarse a hacerlo, de hecho lo han hecho. Y aquí la más grande hidroeléctrica de la historia del Perú que iba a ser construida, no querían dar la información ambiental y el Instituto Islas Perú interpone la demanda. Su profesor ahí está justo mencionado, contra la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, y fulminantemente, en golpe de 3 meses, lo vencemos y declaran fundada la demanda de habeas data en los extremos referidos a la evaluación ambiental contenida en los estudios de factibilidad del proyecto central hidroeléctrica Inambari, elaborado por la empresa de generación eléctrica Amazonas Sur, SAC, ¿no? Y ordena a la parte demandada que cumpla con entregar al demandante toda la información relacionada con la evaluación ambiental contenida en este estudio. ¿Qué argumentaba la empresa Generaciones Eléctricas Amazonas Sur, SAC? ¿Saben qué? Esta evaluación ambiental que hemos hecho es propiedad mía. Hay un derecho de propiedad industrial y tú no me lo puedes quitar, tú no me puedes pedir que te lo entregue porque a mí me ha costado millones y millones de soles y no lo puedo dar gratis. Lamentablemente, cuando te den ese argumento, tienes que decirle que como la información se relaciona a un tema medioambiental que puede afectar la salud de las personas y otros derechos, y es relacionada a una actividad que es riesgosa, esa información es pública y no me la puedes negar. ¿Ven? Este ejemplo. Esta clase es ejemplos, ¿no? Ahí ya la teoría ya la dimos la semana pasada. 7:26, ya sobre el final, Alexandra, no te preocupes. El derecho a un ambiente sano y equilibrado también se vincula a, como lo hemos visto, a la salud colectiva e individual. ¿Recuerdan el artículo 1 del título preliminar de la Ley General del Ambiente que decía que el derecho a un ambiente adecuado se vincula a la salud individual y pública? Pues bien, tenemos el primer ejemplo y otro gran caso. Y este ya para los abogados. Los ingenieros, escuchen un poquito, voy a hacer resumen para que no se aburran. Pero el primer gran caso donde una acción de cumplimiento dio lugar a una acción sobre elaboración de un plan de salud por contaminación ambiental es el caso de Doe Round. Es el primer gran caso. Luego vendrían otros de los cuales se copiarían la estrategia, ¿no? No sé si sepan, pero en todo el Loreto hay demandas que han puesto organismos no gubernamentales que ordenan al sector salud implementar un plan para remediación ambiental y la atención a la salud de las personas. Esto se origina, esta estrategia, aquí, ¿no? Cuando se interpone una demanda para que atiendan la salud de las personas que estaban siendo contaminadas con plomo, producto de las actividades de Doe Round. Ojo que aquí no estamos pidiendo que se detenga la actividad contaminante. Lo que se está pidiendo es, por favor, atiendan la salud de las personas.
O sea, una acción de cumplimiento, una acción que ordena a una autoridad que cumpla la ley que está vigente, tiene una implicancia en derecho a la salud y derecho a un ambiente. Y eso es lo otro que fue novedoso. Cómo a través de una acción de cumplimiento protejo derecho a la salud y derecho al ambiente. Vamos a irnos de frente a lo resuelto, ¿no? Acá se declara fundada en parte la demanda de cumplimiento presentada por Pablo Miguel Fabián Martínez, o sea, podía haber sido Leonor, podía haber sido Erika Quispe, pudo ser Sara, pudo ser Paolo, pudo ser Oscar, cualquiera puede presentar una demanda en favor del ambiente y la salud de las personas, no tienes que ser una ONG, ojo. Presenta en consecuencia el siguiente resultado del caso, ¿no? Ordena que el Ministerio de Salud en el plazo de 30 días implemente un sistema de emergencia para atender la salud de las personas contaminadas por plomo en la ciudad de Loroya, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños, mujeres gestantes a efectos de su inmediata recuperación conforme se exponen los fundamentos correspondientes. Vean, aquí nadie pide que se detenga ese monstruoso aparato que contamine el ambiente. No pedimos tanto. Solo pedimos que cures a las personas que están enfermando esa infraestructura. Y se puede, ¿no? Se puede. No se está pidiendo detener la actividad, pero asumir las consecuencias de esa actividad es parte de lo que el Estado tiene que hacer. Ordena que el Ministerio de Salud, a través de Dirección General de Salud Ambiental, DGESA, en el plazo de 30 días, cumpla con realizar todas las acciones tendientes a expedición del diagnóstico de línea base conforme lo descrito en el artículo 11 del Decreto 074/2001 PCM. Es una norma que decía que tenían que hacer. Esto que está diciendo la sentencia no es que sea la pretensión, sino que es el cumplimiento de una norma. Ordenar que el Ministerio de Salud en el plazo de 30 días cumpla con realizar las acciones tendientes a declarar el estado de emergencia de alerta de la ciudad de Oroya. O sea, era la quinta ciudad más contaminada del mundo y no le ponías estado de alerta. Era impresionante la indolencia e indiferencia del Estado de aquella vez, 2006, ¿no? Ordenar al Ministerio de Salud, transcurridos los plazos mencionados en los puntos, mandar un informe al tribunal para que dé cuenta, ¿no? Exhortar al gobierno regional, pues, que haga su trabajo, al Ministerio de Energía y Minas que haga su chamba, que la empresa Doerran sea más responsable, ¿no? Entonces, aquí uno advierte que muchos de los conflictos sociales y ambientales se deben a la ineficiencia del Estado en atender la salud de las personas, en velar por el ambiente. Hay responsabilidades compartidas, sí, el sector empresarial, la fiscalización, Estado, y cuando la población, como en este caso, reclama sus derechos, puede la justicia darle la razón. ¿Cuál es lo triste? Que la sentencia no se cumplió, que la sentencia tuvo que llegar a la Corte Interamericana y esa es otra historia. Pero a veces, mis estimados ingenieros ambientales y mis estimados